Capítulo 494. Confianza. Punto de vista de Arthur Lewin. Las olas golpeaban la costa. Un viento fresco se abría paso entre nosotros tres, cada uno de nosotros un señor de nuestro clan, de nuestra raza. A lo lejos, un ave marina de Epeotan cantaba una melodía hueca y triste, como si lamentara lo que estaba a punto de suceder. Lord Endrath. Bienvenido. Siberún se sorprendió por la repentina aparición de Quesés, lo ocultó bien. Es un placer poco común que nos visites aquí en Eclesia. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cuánto había oído Quesés? Me preparé para defenderme de un ataque. Necesito a Arthur en mi castillo, dijo Quesés con naturalidad. Dudé. Su tono no transmitía hostilidad. No estaba hirviendo de maná reprimido ni de éter como si estuviera conteniendo su ira. No había ninguna señal externa de desagrado, ni siquiera el oscurecimiento de sus ojos. Si había oído algo peligroso, lo estaba haciendo con mucha discreción. Su petición podría haber sido una tapadera. No parecía propio de él haber venido hasta allí para recogerme en persona, sobre todo cuando Winsome me había dejado allí hacía apenas una hora. Tal vez quisiera trasladar esta conversación a un lugar donde tuviera más poder. Consideré la posibilidad de negarme. Dejaría a mi familia, a mi clan, atrás, sin mi protección. Aunque confiaba en Berún y su gente, era una excusa perfecta. Ponerme en manos de Quesés era una tontería. También había que tener en cuenta la dinámica de poder entre nosotros. No quería dar la impresión de que desconfiaba o era poco razonable. Cada intercambio entre nosotros no podía convertirse en una competencia exagerada, como la batalla de voluntades sobre los campos de lava, o fracasaría en mi misión antes de empezar siquiera. Si él no hubiera escuchado nuestra conversación, no podía permitirme el lujo de despertar sus sospechas ahora. ¿De qué se trata esto?, pregunté, observándolo atentamente mientras caminaba por el muelle esquelético para quedar frente a frente con él. Te lo diré cuando lleguemos, dijo Quesés. Dirigiéndose a Berún, añadió un superficial adiós, y luego su poder me envolvió. Me resistí por impulso y me envolví en éter. El poder de Quesés luchó contra el mío, pero solo por un instante. Lo dejé pasar y luego nos desplazamos a través del espacio, apareciendo en un corredor anodino solo un momento después. Las antorchas parpadeaban en las paredes, resaltando un pasillo limpio sin puertas y sin una forma aparente de entrar o salir. Ya me estás llevando a las mazmorras, bromeé, usando el humor para ocultar mi verdadero nerviosismo. ¿Los otros señores de los 8 grandes saben sobre esto? Quesés no respondió. Los faldones de su chaqueta ondearon mientras caminaba por el pasillo. Puse los ojos en blanco y lo seguí. Arthur, ¿dónde estás? La voz de Sylvia en mi mente era leve y distante. Le expliqué rápidamente lo que había pasado. La indignación de Regis me quemó la piel. Avísanos si necesitamos realizar un rescate heroico. No, aguanten, les dije a los dos. Solo asegúrense de que mi familia esté a salvo. Puedo manejar las cosas aquí. Reprimí con fuerza cualquier duda que tuviera sobre esa declaración. No quería que mis compañeros supieran lo nervioso que estaba en realidad. Después de unos 30 metros, Quesés se detuvo y la pared a su derecha empezó a abrirse. Las piedras se separaron como los dientes de una cremallera, luego giraron y se plegaron como si estuvieran hechas de tela. Al otro lado había una celda. Era luminosa, sobre todo gracias a un haz de luz que se extendía desde el suelo hasta el techo en el centro de la habitación. Suspendido en esa luz estaba Agrona. Tenía el mismo aspecto que la última vez que lo vi, con los ojos en blanco y la mandíbula desencajada, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Su opulenta ropa estaba arrugada y manchada, las cadenas y los adornos de sus cuernos estaban enredados. En una palabra, parecía verdaderamente patético, menos que una sombra del horror que había dominado mi mente durante tanto tiempo. ¿No hay cambios entonces?, pregunté. ¿No tienen curanderos? Por supuesto, Arte. Me volví hacia Quesés y vi a Lady Mar de pie junto a él, aunque no había sentido ninguna señal de su llegada.
Alta y elegante, tenía la forma de una mujer hermosa y sin edad en lugar de la figura marchita que había conocido al principio. Su poderosa aura solo me impactó cuando me di cuenta de que estaba allí. Tenemos acceso a una magia curativa increíble, continuó, moviéndose para situarse justo delante de Agrona. Tuvo que estirar el cuello para mirar su rostro inexpresivo. Pero nada ha conseguido hacer que se mueva ni siquiera una pestaña. Ni siquiera Oludar y Britra ha podido arrojar luz sobre la condición de Agrona. ¿Dónde está el soberano?, pregunté, sorprendida de que lo hubieran involucrado en esto. Parecía peligroso darle información que pudiera volverse contra nosotros, y no me sorprendería que supiera más de lo que dejaba ver. Es un invitado en mi castillo, por el momento. No pertenece a ningún clan, añadió Mire. Lord Khotan ha estado feliz de dejar que Oludari permanezca bajo nuestro cuidado. Hay muchas posibilidades de que los basiliscos lo maten si intenta volver a casa. Tal vez algún día. No respondí. El clan Britra era una plaga y Oludari no era mejor. Estaba seguro de que Kese solo le había permitido vivir hasta ese momento debido a algún trato que Oludari había hecho conmigo, pero no era el momento adecuado para abordar ese tema. Parecía medio loco cuando hablé con él. No es de extrañar que no supiera nada sobre Agrona. Su mirada parecía estar enfocada lejos de Alacria. Kese me miró un momento, pensativo. En efecto. Solo estuvo de acuerdo en que el cuerpo de Agrona está vivo. Sigue generando suficiente maná para mantenerse, como si Agrona estuviera durmiendo. Pero no hay ninguna mente presente dentro de la coraza. Nuestros mejores manipuladores de la energía mental, un aspecto de la magia en el que el propio Agrona era experto, no pueden encontrar nada que leer o a lo que aferrarse dentro de él. Es como si su mente hubiera quedado destruida por completo, dijo Mire. Se sorbió los dientes y se dio la vuelta para mirarme con expresión calculadora. Tenemos que entender qué pasó, Art. ¿Qué más puedes contarnos sobre lo que ocurrió entre ustedes en esa cueva? Activé Gambito de Rey. El éter inundó mi mente, que se abrió como el dosel de un gran árbol, en el que cada rama albergaba su propio pensamiento individual. La corona de mi frente iluminó los rostros de Kese y Mire. La mandíbula de Kese se tensó y sus ojos adoptaron un tono púrpura ciruela. Mire ladeó la cabeza ligeramente y su mirada se dirigió desde mi núcleo de éter a los canales que había forjado para manipular el éter y, a través de la ventana de mis ojos, hacia lo que había más allá. No estaba claro cuánto de lo que veía podía entender. Mis pies se levantaron del suelo y giré alrededor de Agrona y el rayo de luz, estudiándolo atentamente. Los hilos del destino habían desaparecido, aunque no podía verlos sin la presencia del destino. Los había cortado, lo que había provocado la disolución del impacto de Agrona en el mundo. El resultado fue una onda expansiva repentina que atravesó ambos continentes. Sin embargo, no podía explicar por qué había dejado a Agrona en ese estado vegetativo, y ni siquiera Gambito de Rey fue capaz de inventar nueva información de la nada. Sin embargo, las teorías comenzaron a acumularse y una preocupación persistente me mordió las entrañas. Te he dicho todo lo que sé. Reiteré brevemente mi uso del destino, que ya le había explicado a Mire al despertar por primera vez en Epeotus. Tal vez su mente simplemente no pudo lidiar con los efectos de estar completamente separado de su gente y sus planes. ¿Pero qué significa eso?, dijo Kese, caminando de un lado a otro frente a Agrona con irritación. Lo que describes no es posible. Me lanzó una mirada sospechosa. Y si tuvieras ese poder, ¿por qué no lo mataste directamente? ¿Por qué te detuviste en cortar esas conexiones que has descrito? Si no hubiera estado en lo más profundo de Gambito de Rey, habría tenido que reprimir una sonrisa burlona ante su incomodidad. Tal como estaban las cosas, esta inusual muestra de emoción de Kese fue notada por solo uno de los muchos procesos de pensamiento paralelos. El destino, como el Jin conjeturó correctamente, es otro aspecto del éter. Nos une y ayuda a ordenar el universo. Mantuve la descripción vaga y adivinable a propósito. No quería que Kese entendiera toda la verdad todavía. El Jin había teorizado una forma de influir en el destino, pero era limitada.
En cuanto a tus otras preguntas, la respuesta es sencilla. Lo miré desde donde flotaba. Al considerar el impacto potencial de mi decisión, solo vi un único camino a seguir. Eliminar el legado era la clave, no destruir a Grona. Quesés no sabía nada sobre la fuerza destructiva que se estaba acumulando dentro del reino etérico, a menos que hubiera escuchado mi conversación con Berún. Seguí manteniendo el contacto visual, atenta a cualquier destello de reconocimiento o chispa de comprensión que sugiriera que él sabía más de lo que le había dicho. ¿El camino a seguir, hacia qué, exactamente? Quesés se cruzó de brazos y sostuvo mi mirada fijamente. Un futuro que sirva a la mayor cantidad de personas de la manera más positiva, dije, formulando la respuesta de manera obtusa. Se burló, pero en su burla vi la verdad, no había escuchado la conversación. Fue un alivio, aunque no tuve que esforzarme para disimular la emoción en mi rostro debido a Gambito de Rey. Un hilo de pensamiento separado lo examinaba bajo una luz diferente. Me pregunté si todavía hubiera podido ver los hilos dorados de las conexiones del destino, como luciría Quesés. Durante milenios, se había impuesto a sí mismo en el centro mismo del poder para influir tanto en mi mundo como en Epeotus. Sus decisiones impactaron en cada forma de vida en ambos mundos, sus órdenes terminaron con civilizaciones y dieron origen a nuevas razas. ¿Se vería así? Como Agrona, atado por un número incontable de esos hilos dorados, se parecería más al aspecto del destino mismo, un ser tejido en la tela del destino. Quizás con el tiempo lleguemos a comprender más, dijo Mire en tono apaciguador, mientras acariciaba brevemente la nuca de su marido con una mano. Dirigiéndose a mí, añadió, hay una cosa más que nos gustaría pedirte, Art. Tal vez puedas liberar esa ridícula figura, dijo Quesés. Tenía los ojos entrecerrados, pero muy levemente, creando pequeñas arrugas alrededor de las comisuras. Había tensión en su mandíbula y cuello, y sus iris se habían tornado magenta. Se quedó inmóvil. Fuera lo que fuese lo que estaban a punto de preguntar, no estaba seguro de mi respuesta o de si debía preguntar o no. Curioso, bajé al suelo y me moví para enfrentar al par de poderosos asuras. La solicitud de Quesés probablemente fue un intento de ponerme en desventaja, ya que sabía exactamente qué beneficios proporcionaba el Gambito de Rey. Tal vez puedas perdonarme un poco de precaución por mi parte, pero me siento más cómodo con mi runa divina activa. No te pediría que te desconectaras del maná que fortalece tu cuerpo para poder hablar conmigo. Es una muestra de una clara falta de confianza, insistió Quesés. Me atrevería incluso a decir que es un insulto. Por el contrario, me he dejado poner bajo tu poder porque confío en ti, mentí. Tú me pediste que viniera aquí, y lo he hecho. Me pediste que explicara lo que le pasó a Agrona, y lo he hecho. La única razón por la que me pides que libere mi poder es que desconfías de la ventaja que me proporciona, una ventaja que solo sirve para ponernos en un campo de juego más parejo. Si te sientes más cómodo en el abrazo de esta magia, Art, entonces manténla activa, intervino Mire. Aunque ella no miró a Quesés, algo pasó sin decirse. Él intentó relajarse, pero no lo logró del todo. Aunque, como alguien a quien alguna vez podrías haber llamado tu mentor, te sugiero que tengas cuidado, agregó con una sonrisa amable. Lo que describes suena como algo que podría convertirse en una adicción. Por supuesto, Mire. Seré cauteloso, dije, con un tono respetuoso y despectivo. Sin embargo, un hilo dentro del tapiz tejido de mi pensamiento consciente se centró por completo en sus palabras. Sabía que a mi familia no le gustaba estar a mi lado cuando pasaba demasiado tiempo bajo los efectos de la runa divina, y mis compañeros se vieron obligados a desconectarse por completo de mí. Confiar en las mejoras significativas de mis capacidades cognitivas y la atenuación de las emociones podía resultar tan peligroso como cualquier droga. Sin embargo, en Epeotus, donde mis oponentes tenían miles de veces mi edad y tenían vidas de experiencia que yo nunca podría esperar replicar, tenía que aprovechar todas las ventajas. Tampoco confiaba del todo en las intenciones de Mire. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Quesés se paró frente a Agrona, sin mirarme. Tenía los puños apretados. No ha habido ningún criminal entre los asuras en todo el tiempo de mi reinado más horrible que Agrona Britra.
Lo han dejado salir con demasiada facilidad. Hay que dar un ejemplo, pero no puedo hacerlo con él en este estado. Utilizad a Oludari entonces, dije. Dejad que sea el receptáculo de vuestra justicia performativa. Kesé se volvió hacia mí, con las fosas nasales dilatadas y los ojos brillantes. ¿Performativo? Ten cuidado, muchacho. Aunque eres una asura de nombre, no dejas de ser. Confianza, dijo Mire, enfatizando la palabra. Eso es lo que necesitamos ahora, el uno con el otro. Confianza. El antagonismo y la impaciencia solo pueden servir para perjudicar el esfuerzo significativo que ambos han hecho para llegar a este punto en su relación. Me dirigió una mirada de leve decepción. Eres el embajador de todo tu mundo. La raza de los arcontes puede ser pequeña, pero quienes dependen de ti son muchos. A pesar del tono maternal de crítica constructiva, sentí la amenaza de sus palabras en mis huesos. Sin embargo, ella tenía razón. No estaba lista para ser enemiga de Kesés. No con todo lo que tenía que lograr para alcanzar mi objetivo. Relajé el flujo de éter en gambito de rey y la runa divina se desvaneció hasta quedar parcialmente cargada. Potenciarla de esta manera ya era algo natural para mí y me ayudó a aliviar la fatiga de liberarla. Cuando hablé, lo hice lentamente para no tropezarme con mi propia lengua y delatar mi letargo. Lo siento, hablé demasiado claro. No quise ofenderte. Kesés volvió a su fachada plácida con la misma rapidez con la que se había enfadado. Mi mujer tiene razón, como suele suceder. Ella le sonrió con cariño. Sin embargo, cuando habló, había tristeza en su tono. Oludari no servirá para el mismo propósito que Agrona. Estoy segura de que estarás de acuerdo en que este basilisco merece verdadera justicia. Aquellos a quienes ambos amamos sufrieron en sus manos más que la mayoría. Pensé en Silvia, escondida en su cueva entre el bosque de Elcire y los claros de las bestias con el huevo encantado de su única hija, una hija que compartió con un hombre al que creía haber amado, un hombre que luego la hizo matar para poder experimentar con su propio heredero. Pensé en Silvia y en la vida que habría tenido si él hubiera tenido éxito. Pensé en Tesia y en la vida que tuvo, prisionera de su propio cuerpo como vehículo para el ascenso de Cecilia al poder. Por supuesto que merece justicia, dije solemnemente. Pero me parece que ya está harto. Hay que cortarle la cabeza y acabar con esto. Aún no es suficiente, dijo Kesés, con su ira dirigida ahora hacia la cáscara sin mente de Agrona. Por eso, nos gustaría que lo curaras, Arthur. En mi estado actual, no entendí de inmediato lo que quería decir. Bajo el peso de las miradas de Kesés y Mire, la comprensión fue como una piedra pesada en mi estómago. ¿Crees que la perla de luto lo curará? Después de todo lo que había aprendido sobre las perlas, no podía creer que siquiera lo sugirieran. Incluso si estás segura de que lo haría, ¿quieres desperdiciarla en él? Es un recurso valioso, pero estoy dispuesto a gastarlo. Tesia y Chul solo estaban vivos gracias a las otras dos perlas. Mi conciencia se volvió hacia el interior, buscando en mi espacio extradimensional los objetos almacenados allí, incluida la última perla de luto. Su valor para mí era incalculable. Podría ser la vida de mi hermana o la de mi madre. Si hubiera tenido ese poder cuando mi padre yacía en el campo de batalla, muriendo por sus heridas. No es un recurso que puedas usar, de todos modos. Kesés se oscureció. Incluso el haz de luz que colgaba de Agrona pareció atenuarse. Te ordeno que me entregues la perla de luto. Ladeé un poco la cabeza, sin dejarme intimidar por su teatralidad. Estoy seguro de que no necesito recordarte que también soy el señor de un gran clan. ¿Acaso los demás se dejan intimidar tan fácilmente por ti? Seguramente el papel de los grandes ocho se extiende más allá de la pretensión de autogobernarse para mantener a raya a las otras razas. Mire intervino rápidamente, incapaz de ocultar el destello de exasperación que cruzó sus rasgos. Por favor, Art. Tómate un tiempo y piénsalo. Sé lo que estás pensando. Esa perla podría usarse para salvar a Sylvie, o a Elle, o a Alice. Pero ahora eres el líder de tu propio clan, y tus decisiones afectan a todos los Asura.
No puedes pensar solo en ti mismo. Más allá de la simple justicia, piensa en todo lo que podríamos aprender de Agrona, juntos. Hay mucho sobre sus acciones en un mundo que no entendemos, y puede que nunca lo entendamos si no lo resucitan. Que responda por sus crímenes, por el bien de todo Epeotus, Dicatén y Alacria. Reprimí un suspiro. Lo pensaré. ¿Podría ser el propio Agrona la tercera vida unida a mí por obligación? Me pregunté, recordando las palabras de Berún. Lanzó una rápida mirada a Quesés, que todavía parecía estar al borde de una erupción. Entonces eso es todo lo que podemos pedir. Te devolveremos a Eclesia y a tu familia. Una vez que hayas tenido tiempo de pensarlo, hablaremos de nuevo. Quesés permaneció en silencio mientras salíamos de la mazmorra, que se volvió a cerrar tras nosotros. Mire se despidió de mí y la magia de Quesés me envolvió de nuevo. Cuando aparecí de pie sobre la arena plateada, estaba solo. Inhalé una bocanada de aire marino, la mantuve durante varios segundos y la solté lentamente, intentando dejar que la tensión fluyera con ella. La playa que me rodeaba estaba vacía. El horizonte violeta se había expandido hacia el pueblo y la oscuridad se extendía más arriba en el cielo a medida que el sol se ponía. Pateé la arena y despejé una nube que brilló como purpurina bajo los rayos del sol moribundo. La conversación con Quesés no había resultado como esperaba y el miedo muy real de que alguien me escuchara se había transformado en una emoción más distante y amarga. Berún me había preguntado qué estaba haciendo allí, en Epeotus. Era una pregunta astuta. Había mucho que hacer en Dicatén, y sabía que Caerá y Ceris también habrían apreciado mi presencia y ayuda en Alacria. Pero ninguno de ellos comprendía realmente el peligro. Nada de lo que pudiera lograr allí significaría nada si Quesés decidía borrar nuestra civilización de la faz del mundo. La integración, las exoformas o incluso el éter servirían de poco contra un escuadrón de la muerte asura. No, si iba a proteger a la gente de mi mundo mientras trabajaba por el objetivo final del destino, tenía que hacerlo desde Epeotus. Mientras estos pensamientos daban vueltas en mi cabeza, seguí caminando por la playa hacia la ciudad, en cuyas afueras había aparecido. Las hogueras brillaban a lo lejos y pronto la playa vacía se llenó de leviatanes que jugaban y comían. Aunque estaba distraído por mis propias cavilaciones, sentí que mi rostro se llenaba de sonrisas al verlo. Esas personas parecían tan despreocupadas, tan tranquilas. Vivían una vida sencilla, al menos cuando se las veía desde afuera. Ninguno de ellos sabía que sus vidas habían sido compradas con la sangre de una civilización tras otra en mi mundo. Yo todavía no entendía por qué, pero sabía que era verdad. Tampoco se daban cuenta de que habían construido su casa al borde de un volcán y que la presión de la erupción aumentaba cada día que pasaba. Después de caminar lentamente por la playa durante 30 minutos o más, finalmente encontré un par de figuras familiares. Me detuve en cuanto las vi, todavía no me habían visto. Varios niños leviatanes estaban alineados en filas desordenadas con los tobillos intermitentemente dentro del agua mientras ésta entraba y salía. Estos niños eran mayores que los que nos habían recibido a nuestra llegada a Eclesia, y parecían tener alrededor de 19 años, al menos en comparación con los humanos. Ella estaba con ellos, su cabello castaño y su piel clara la hacían destacar entre el color de los leviatanes. Célina, la hija de Berún, estaba de pie frente a ellos 15 pies tierra adentro. Estaba dando instrucciones y yo esperaba inmediatamente que se tratara de un entrenamiento de combate. Sin embargo, cuando se movía, no era para manejar un arma, formar un hechizo de combate o incluso entrenarlos en una forma de artes marciales. La arena que la rodeaba corría como un líquido antes de levantarse y tomar la forma áspera de una concha marina. No podía oír lo que decía por el ruido del océano y la gente que se relajaba junto a él, pero una sonrisa agradable apareció y desapareció en sus labios morados mientras hablaba, y sus ojos azul tormenta estaban arrugados en los bordes con una clara alegría. Los estudiantes comenzaron a lanzar sus propios hechizos. Trabajaron con arena húmeda, que fluiría más fácilmente, especialmente si estaban más en sintonía con el agua que con la tierra. Ella observó a los demás estudiantes y miró el suelo por turnos. Podría haber creado lo que quisiera con maná puro,
por supuesto, pero en cambio estaba intentando activamente emular los esfuerzos de los leviatanes. La observé hasta que Selina me vio. Después de unas palabras rápidas al grupo, se dirigió hacia mí. Mientras se acercaba, parecía evaluarme. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo y se detuvieron en mis ojos dorados, tan distintos a los de cualquier otro ser humano. Sus dedos recorrieron el mohawk de cabello verde mar que crecía en el medio de su cabeza bajo crestas de color azul marino. «Me has costado 10 jades», dijo, con tono serio aunque parecía relajada. «Mi padre estaba seguro de que volverías, pero yo le aposté que te dirigías directamente a las mazmorras del castillo de Indrat». Le di una sonrisa apenada. Ambas tenían razón. Fui a las mazmorras, pero también regresé de ellas. Frunció el ceño. Entonces tendré que pedir que me devuelvan mi jade. ¿Jade?, pregunté, levantando una ceja. Ella hizo un gesto con la mano y una pieza redonda de jade, tallada con una gota de agua estilizada y con un gancho en un lado, reposaba en su palma. Rara vez necesitamos dinero, pero cuando decidimos usarlo en lugar de simplemente hacer trueques u ofrecer ayuda, usamos jade. Me lanzó la pieza de jade y la atrapé en el aire. «Quédatela. Como recuerdo». Me reí entre dientes e invertí el movimiento de su floreo, haciendo que el jade desapareciera en mi runa de almacenamiento dimensional. «Gracias». Ella me dio una sonrisa torcida. «De todos modos, ¿qué quería el viejo dragón de ti?». Me reí entre dientes por el irreverente apodo, pero mi diversión se desvaneció cuando mis pensamientos volvieron a la reunión. «Él quiere que haga algo que no estoy dispuesta a hacer». «Esa es la naturaleza de tu posición», dijo encogiéndose de hombros. La miré con sorpresa y su sonrisa torcida regresó. «Simplemente habla con mi padre». Ser el señor de un gran clan significa navegar por las agitadas aguas del temperamento desagradable de Indrat. Él intentará obligarte a hacer las cosas a su manera y tú nadarás contra la corriente lo mejor que puedas, tratando de llegar lo más cerca posible de tu propio objetivo mientras sigues apaciguándolo. ¿Eso es lo que dice tu padre?, pregunté vacilante. Ella soltó una carcajada. «Mar y estrellas, no, por supuesto que no». El gran Verunek Kleyan nunca hablaría con tanta franqueza. Seguramente habrás notado que le gusta seguir el curso serpenteante del río, no el vuelo directo de la gaviota. Ambos sonreímos. No conocía a Verun desde hacía mucho tiempo, pero lo que decía era obviamente cierto. «No te atormentes por ello y mueras prematuramente», dijo, encogiéndose de hombros nuevamente. «Estoy segura de que podrás manejar lo que está por venir». Me froté la nuca y me quedé mirando a los estudiantes que practicaban sus hechizos durante un largo rato. Ella no me había notado todavía, tan atentamente estaba estudiando la magia de los leviatanes. «¿Por qué?», pregunté después de la pausa. «En la ceremonia del regreso de la mujer dragón». Mi confusión debió reflejarse en mi rostro, porque ella aclaró: «Vi lo que hiciste. Colocaste el núcleo de Sylvia Endrath en su altar en el castillo. Tenía mis dudas y juré no perderte de vista. No quise interrumpir el momento, pero me alegro de haberlo hecho. Eres poderoso, Arthur Lewen, y eres inteligente. Todos tus compañeros en Epeotus también son ambas cosas, algunos mucho más que tú. Pero, tú también eres amable. Y eso es algo que a menudo falta entre los asuras de más alto rango, independientemente de la raza». Me miró significativamente. «Eso puede ser una fortaleza, pero también puede ser una debilidad. En ti, sin embargo, creo que puede ser transformador. Para los grandes 8 y para todo Epeotus». Antes de que pudiera responder, uno de los estudiantes gritó emocionado y llamó la atención de Selina. Ella finalmente miró hacia mí, me vio, se alegró y me saludó con entusiasmo. La sonrisa torcida de Selina regresó y comenzó a alejarse sin decir una palabra más. La observé mientras se marchaba, sorprendida y confundida a partes iguales. La afirmación de Selina había sido totalmente inesperada, pero sus palabras sobre mi Epeotus transformándose eran mucho más ciertas de lo que ella podía imaginar.